acabe de función. Entonces, esto es algo muy importante que yo quiero que ustedes tomen conciencia de lo que tenemos en nuestras manos y en lo que tenemos como misión. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es el cáncer? Oye, que sé que el juicio se movió otra vez. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad. ¿En qué basa la neoplasia? La neoplasia se basa en que es el crecimiento de células cancerosas del epitelio en el cuello del útero, otra vez, anatomía e histología, de células escamosas en un 90% y de células glandulares o mucosas en el 10% restante. Porque ustedes recuerden, el cuello del útero está formado por epitelio escamoso y epitelio glandular. Y también hay glándulas de moco. Entonces, cualquiera de esas células pueden degenerarse y dar problemas después en cambio celular. Este es el aspecto de un cuello del útero normal, como ustedes pueden ver, y este es un cuello del útero que ya está alterado por la alteración de la célula. ¿De acuerdo? Bien, ahora, sigamos. El cuello del útero, que es lo que a cada rato les pregunto, está formado y hay una zona de la unión escamocolumnar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de tejido que se encuentran formando y tapizando el cuello del útero. Y aquí tenemos claramente, recordemos la clase de histología, el epitelio escamoso estratificado, poliestratificado, porque tiene varias capas, el epitelio glandular simple, ¿no es cierto? Que es una sola capa y que forma criptas. Por eso el cuello del útero tiene ambos epitelios. Entonces, ¿qué es importante recalcar? Aquí lo tenemos. Se puede ver bien, ¿verdad? ¿Se ve mi cursor? No, chicos. Doctora, sí se ve. Excelente. Entonces tenemos el epitelio escamoso y tenemos el epitelio glandular. Y lo más importante, la unión escamocolumnar. Entonces, esta unión escamocolumnar, acuérdense que es una zona, un área dinámica, no es un área estática, ya lo vamos a ver más adelante. O. Entonces aquí, si agrandamos, aumentamos, acuérdense, tenemos el epitelio escamoso y el epitelio glandular, y por eso es que se ven las criptas glandulares del epitelio glandular simple. Entonces, esto es lo más importante, la unión ubicar la unión escamo-columnar. ¿Por qué? Porque esta es una zona de metaplasia escamosa. Recuerden, el cambio entre un epitelio y otro epitelio se considera metaplasia. Esta zona de metaplasia es la zona vulnerable del cuello del útero. Por eso es más frecuente un cáncer al cuello del útero y no cáncer a la vagina, no cáncer a la vulva, donde no hay una zona de transformación, no hay una zona de metaplasia. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿O ya se fueron, ya se durmieron? Sí, doctora, está bien. Qué bueno. Entonces seguimos identificando la zona de transformación. Hay una zona de transformación también que es importante que ustedes le diferencien, pero no vamos a confundir. Entonces, la fisiopatología del cáncer al cuello del útero, ¿cuál es? Es el cambio y el desarrollo gradual de una condición premaligna antes. El cáncer del cuello del útero no se forma de la noche a la mañana. Es una condición premaligna que se presenta mucho tiempo antes, que ha tenido diferentes nombres a lo largo de la historia. El nombre histológico es una displasia, que es una alteración del epitelio, ¿no? Así como hay una metaplasia, hay una displasia. Que después le cambiaron el nombre y le pusieron neoplasia interepitelial, que habrán encontrado ustedes y lo habrán escuchado en sus prácticas como NIC. Le dieron el nombre neoplasia intraepitelial intracervical. O después también llamada la lesión intraepitelial, por cuestiones de nomenclatura, que ahí es donde me interesa mucho y me interesaba que ustedes repasen y vean para que puedan entender esto, el sistema de clasificación de citopatología que hay de Bethesda, o sea, los consensos de Bethesda que han habido, para que ustedes puedan entenderlo. Muy bien, este es el virus papiloma humano, ¿cierto? Es una familia, pertenece a la familia de los papiloma viridae, e infecta a nivel de la piel y las mucosas, su tropismo es epitelial. Su localización, según recordando microbiología, es de tipo epitelial. Entonces lo vamos a encontrar en las superficies
tanto en piel como en mucosas. Y ahí su ubicación. Tiene una cápsida proteica que no tiene envoltura. Acuérdense mucho de los virus que últimamente en estos años hemos estado conociéndolos. Y tiene un genoma de ADN circular de 8 descripciones de 8 tipos de tamaño, de dimensión. ¿De acuerdo? Es un virus que habita en las pieles y mucosas y no es un solo virus. Miren el árbol filogenético del papilomavirus. Tiene una infinidad de serotipos, todos los que ustedes pueden ver. Y estos solamente los tipos alfa. Para acá hay otro árbol genealógico que viene a ser los tipos beta, que sin embargo no están muy bien estudiados hoy en día y de entre los que hemos podido estudiar, hemos reconocido como principales o oncogenéticos, es decir, relacionados con cáncer. Y aquí los tenemos encuadraditos. Tenemos a la cabeza, ¿no? El 16, el 18, miren que depende de otra estirpe filogenética. No son iguales. Sin embargo, tenemos de esta rama el 16, el 33, el 31, acuérdense de este 33, por ejemplo, o el 45 y el 18, de acuerdo como serotipos de alto riesgo. Sin embargo, no se deja de mencionar los otros, miren. Tenemos otros serotipos de otra índole. Por aquí estará el 6. Acuérdense, miren acá, por ejemplo, el 6 y el 11, que también los conocemos, ¿verdad? Han escuchado hablar de ellos, ¿verdad? Sí, doctora. Yujú, y listo. Entonces, el 6 y el 11 son de bajo riesgo, pero también son de la familia de los virus. Entonces, cada uno va a desarrollar una entidad diferente. Están relacionados con enfermedades, pero tienen una misma familia. Muy bien. El papiloma virus humano es una infección, es la infección más común que hay y lo que se caracteriza es que no da síntomas. Las personas nos contagiamos con papilomavirus a lo largo de la vida, en cada relación sexual, en cada intercambio de secreciones. Es por eso que no hay forma de evitar esta infección por papilomavirus. Los periodos de incubación son prolongados. No es que hoy día se infecte papilomavirus y mañana hace un cáncer o pasado al próximo mes va a ser un precáncer. No, el periodo de incubación es largo y lento. Hay más de 200 serotipos descritos aproximadamente, para que tengan ustedes una idea. Más del 15% de estos serotipos se contagian a través del contacto sexual. Piel y mucosas, recuerden. En el acto sexual se compromete piel y mucosas. Pueden producir desde papilomas simples, papilomatosis, condilomas, verrugas, hasta lesiones malignas como un cáncer. Pero para eso pasa por lesiones premalignas, recuerden. Muy bien. He aquí algunas lesiones por papilomavirus. No todo es cáncer, miren. A nivel de la vulva, los genitales, tenemos condilomas, son de bajo riesgo. A nivel de las uñas, dedos, manos, boca, condilomatosis. A nivel de los genitales masculinos, verrugas, condilomatosis. A nivel de la ingle, miren, verrugas. A nivel de la horquilla vulvar, de la entrada hacia la vagina, labio menor, condiloma. A nivel de los genitales, condilomas. A nivel de la planta del pie, papiloma. Entonces, son lesiones de bajo riesgo. Y las lesiones de los papilomavirus por alto riesgo están relacionados no solo al cáncer al cuello del útero, como vemos acá. Es el más representativo porque es el más frecuente y tiene su razón de ser porque es el más frecuente, pero también podemos tener cáncer a la vulva. Miren acá abajo. Cáncer a la lengua, mucosas, piel. Hay sexo oral. Hay un contagio a nivel sexual. ¿De acuerdo? Papilomavirus. Aquí en la foto de arriba, genitales masculinos, pene, prepucio, cáncer de pene, papilomavirus. Por eso es que hoy en día la vacuna también se le debe colocar al varón. Y eso creo que ya lo hemos conversado en un seminario, creo que tuvieron. ¿Me equivoco? Sí, Yo. doctora. Así Sí, es. doctora. ¿Qué más tenemos? Piso de la boca. Miren el maxilar. Debajo de la lengua tenemos carcinoma por cambio celular por origen de papilomavirus humano. Entonces, todos estos cánceres son relacionados con papilomavirus.
Por eso es importante que tomemos conciencia de lo que significa, chicos. Muy bien, el papilomavirus y cáncer, ¿cuál es su relación? ¿Cuál es la relación que tenemos? Es conocido el papilomavirus como la causa principal del cáncer al cuello del útero. Y ahí donde venía, y que mucho lo recalco, la prevención primaria. Uno apunta a la causa de la enfermedad. Entonces, la causa principal es el papilomavirus. Está relacionado con cánceres, diferentes cánceres. Hay cáncer al ano, donde también hay una zona de metaplasia. Acuérdense, en anatomía, en la línea pectínea, ¿no? A nivel anal, también hay una metaplasia. Hay cambio de epitelios, donde el papilomavirus interpreta o toma como órgano blanco para poder ingresar a la mucosa y poder iniciar el cambio o la displasia. También hay cáncer de vulva, mucho más raro, porque la vulva es un epitelio estra- escamoso, estratificado, pero que también tiene córnea, acuérdense un poquito. Igual la parte de los escrotos también tiene un tejido epitelizado, ¿no es cierto? Más difícil, por eso es más raro que ingrese por ahí el papilomavirus. Pero si hay laceraciones y hay una inmunidad comprometida, esto se va a presentar. Entonces teníamos cáncer de ano, cáncer de vulva, cáncer de vagina, cáncer de pene y orofaringe, como hemos visto. ¿Cómo se identifican o se han identificado los papilomas virus? Porque no todos son malos, acuérdense. Hay papilomas virus de bajo riesgo y como representante de este grupo está el grupo 6 y 11, que ya hemos visto en qué rama del árbol filogenético se encuentra. Y también tenemos el papilomavirus de alto riesgo. A la cabeza el 16 y el 18, hasta acá están marcados, incluso han hecho estudios, han hecho vacunas, tratamientos basados en ellos, porque los estudios epidemiológicos en las mujeres con cáncer, de los estudios que se iniciaron a nivel del hemisferio norte, encontraron que hay más frecuencia de cáncer relacionado con el virus 16 y 18, pero también se han hecho estudios a nivel latinoamericano y no necesariamente el 16 y el 18 es el más frecuente, sino el 33, el 45. Y si les dije que presten atención acá, miren, el 33 está muy cercano al 16, el 45 está muy cercano al 18, ¿de acuerdo? Entonces, también hay población que debido a estos serotipos puede originarse un cambio celular. Muchas de las lesiones se autolimitan, es decir, sale una lesión, puede haber una displasia, sale una verruga, sale un condiloma, pero se autolimita sin dejar secuelas si la inmunidad es buena. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un problema de virus. Entonces tenemos que el 97.7% de los cánceres al cuello uterino son producidos por un papiloma virus humano, en su gran mayoría. ¿Cómo es la evolución de esta enfermedad? Esta evolución, como hemos visto, tiene periodos largos de desarrollo de enfermedad. Miren, acá arriba hay un esquema, se puede ver mi cursor, chicos. Hay una célula normal que pasa a infectarse por un papilomavirus. Esta es la célula infectada. ¿Se ve, no? El cursor, chicos. Sí, doctora, Sí, sí se ve. doctora. Listo. Entonces, el papilomavirus se infecta, ingresa a la célula, ingresa al núcleo y empieza su replicación. Y esto demora años, miren, años, hasta que la inmunidad permita que esta replicación se manifieste y logre alterar la célula. Aquí es donde empezamos a actuar nosotros. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para que esto no se replique. Muy bien. Este es un frotis de un Papá Nicolau. Ya hemos visto muchos Papá Nicolaos en el consultorio y ustedes también lo han visto en histología. Miren la célula, su citoplasma, hay una base eosinófila, ¿no es cierto? Hay una base basófila y tenemos un núcleo chiquitito, ¿lo ven? Un núcleo chiquito, cromático, una célula bonita. Eso es un extendido de un Papa Nicolau normal. ¿Qué pasa cuando se infecta con el papilomavirus? Miren este gráfico de acá arriba. Cambia el núcleo, ¿no es cierto? Miren cómo cambia acá abajo. El citoplasma cambia, el núcleo se empieza a deformar, a crecer, a duplicar y se ven como una especie de vacuolas, no sé si las pueden ver. Pueden ver como una especie de vacuola dentro de la célula. Sí, doctora. Eso se llama coilocitos. Me imagino que habrán escuchado el término en las prácticas. ¿Escucharon alguna vez el término?
Sí, doctora. Ay, Dios, eso es lo que me interesa a ustedes, porque les van a llevar informes, van a leer historias clínicas, van a tener informes de Papá Nicolau en sus manos, en las cuales van a decir coilocitosis. Se observa coilocitos. ¿Qué cosa es? ¿Cáncer? No, es la presencia de una célula con influencia o acción del papilomavirus. Entonces, cuando ustedes vean una citología, una descripción que les digan coilocitos, automáticamente ustedes deben saber identificarlos como el aspecto con una célula infectada por papilomavirus, porque en muchos sitios no hay la prueba para identificar el papilomavirus. Y pasan los años y miren nuestra foto de la derecha, cómo puede cambiar entre una célula bonita, normal, celestita, transparente, con un citoplasma limpio. Miren esta célula del medio, ¿la pueden ver? La moradita que estoy señalando con el Sí, cursor. doctora, sí se ve. Es una célula completamente deforme, alterada, mire cuántos núcleos tiene, está en plena replicación celular. Cáncer, chicos. Entonces, vean nuestra oportunidad de detectarlo en la forma del lado izquierdo y vigilar nuestras células que sean y se mantengan normales y no permitir que esta célula se deforme tanto y forme un cáncer. En nuestras manos está, chicos. Vamos a avanzar. Muy bien, ¿cuál es la historia natural del cáncer al cuello del útero? ¿Nosotros nos vamos a infectar con el papilomavirus? Claro que sí, no lo podemos evitar. A la gente no le podemos prohibir el contacto sexual. Entonces, que se van a infectar, se va a infectar la población. Y hay un cálculo casuística que se ha hecho en la cual podemos observar que, por ejemplo, de 100 pacientes con infección por papilomavirus, y esta es la gran ventaja de la inmunidad, el 80%, acuérdense de esta regresión, el 80% va a regresionar. Solo un 20% va a progresar a un cambio mayor. En este caso, de una simple infección por papilomavirus, de un simple coilocito, solo el 20% de esos coilocitos van a degenerar a una lesión displásica, acuérdense. Solo el 20%, es decir, de 100 pacientes que se infectan con papilomavirus, solo 20 van a hacer algún grado de displasia. De estos 20, según la inmunidad y de acuerdo a la inmunidad, acá está el cursor, dependiendo de esta inmunidad, el 80% va a regresionar. Miren cuánto de oportunidad tenemos de tomar la enfermedad en esta situación y no cuando llega un cáncer. El 80% va a regresionar dependiendo de su inmunidad. Y solo el 20%, si eran 20 pacientes, solo 4 van a hacer lesiones intraepiteliales de alto grado, que algunos ya deben estar identificando cuáles son, pues, según de acuerdo a la clasificación de Bethesda que facilita las cosas. Y de esta lesión de alto grado, de estos 4 pacientes, 4 mujeres, solo el 20% va a llegar a ser un cáncer invasor. Miren, menos de una persona. Entonces, he aquí la importancia que tenemos de que esta es una lesión, una infección que puede regresionar la lesión celular, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ocurre esto? En la relación sexual hay microerosiones. Hay puerta de ingreso del papilomavirus. Se puede ver el cursor, ¿verdad, chicos? ¿Me avisan si no se Doctora, ve? sí se ve. Excelente. Entonces viene la infección con papilomavirus, ingresa por una erosión, hay microerosiones en la mucosa, de boca, de ano, de genitales, del cuello del útero, y el papilomavirus ingresa a las capas. Acuérdense que es una capa metaplástica o capas polistratificadas, y el virus se va a ubicar en las capas basales. Ahí va a intentar replicarse, que de acuerdo a la inmunidad, esto se va a poder dar. Entonces, si se replica, va a liberar varios papilomavirus que van a volver a contagiarse, a autoinfectarse y a producir la amplificación del gen y poder producir mayor cantidad de virus, ¿no? Entonces, acuérdense, ahí tenemos las capas. La se ve más bonito en la que sigue. ¿Ven?
Entonces, ¿qué significa? Viene el papilomavirus humano e ingresa por una lesión en la mucosa. Esta es nuestra mucosa del cervix normal, donde tiene epitelio de superficie, tiene una zona de transformación, tiene un epitelio basal y tiene lo más importante, la membrana basal. Acuérdense de histología, siempre les hago recordar. Recuerdan, ven, pueden apreciar esta línea morada debajo como base, como piso de todas las células. Sí, ¿Sí? doctora. Que mi cursor lo está siguiendo. Esa es la membrana basal. Muchas veces el límite, ¿no? Entre un epitelio y un subepitelio, y la dermis. Entonces aquí tenemos nuestra mucosa, ingresa el papilomavirus y va a intentar, se va a ir a las capas basales, va a intentar replicarse, va a intentar amplificarse y de ahí va a venir el compromiso en los diferentes niveles o tercios del epitelio. Entonces, de un cuello del útero normal, uy, se movió, a ver, acá, del aspecto de un cuello del útero normal, cuando hay papilomavirus que no se ve ningún cambio celular, va a empezar a formarse una lesión displásica que puede ser leve, moderada o severa. Aquí donde viene el compromiso de los tercios, recuerden. Si es un tercio, dos tercios o los tres tercios del epitelio, miren, solo considerar un tercio del epitelio, dos tercios del epitelio o los tres tercios del epitelio. Pero mientras me mantenga mi membrana basal intacta, será una lesión localizada. Ahora, siempre y cuando sea displasia. Pero si ya la displasia es severa, acuérdense, NIC 1, NIC 2, NIC 3, pero cuando ya la célula cambia, y estamos hablando de un cáncer. ¿Se puede ver la diferencia de células? Aquí donde está mi cursor. Sí, doctora. Sí, Entonces, cuando este cáncer respeta la membrana basal, que tanto lo hemos conversado en la práctica, será un cáncer in situ. Pero cuando rompe, miren, rompe la membrana basal, ven aquí cómo se rompe bien bonito, este gráfico me gusta mucho. Se rompe la membrana basal, las células invaden, ya invaden el estroma, ya es un cáncer invasivo. Miren arriba, un cáncer invasivo, ya lo pueden ver, es una lesión macroscópica, ponen el espéculo y ustedes van a ver, eso no es normal. Entonces, no pierdan la oportunidad de poner el espéculo, chicos, y examinar. Muy bien, ¿esto cómo se traduce? Un cuello una célula del cuello del útero normal, acá tenemos un cervix normal, se infecta con el papilomavirus, más otros factores carcinogénicos que estamos hablando, factores de riesgo, que ya conocemos, inmunidad y lo que juega su papel. Aquí entran los factores de riesgo. Uy, se fue mi cursor, cursor mágico, acá estás. Y puede originar un primer cambio celular, ¿no es cierto? NIC1, o también llamado displasia leve. ¿De acuerdo? Si la inmunidad es buena, va a revertir, pero si no, se va a originar un cambio moderado. NIC2, displasia moderada. Un tercio, dos tercios, recuerden. Y miren ya cómo el cuello del útero va cambiando. Si nos valemos de pruebas, vamos a empezar a ver lesiones que a simple vista no se ven, pero valiéndonos de ciertos estudios, como lo hemos conversado en la práctica, esto se va a poder ser visible, evidenciable. Y con el tiempo, un NIC3 ya se va a ver, miren, ¿para qué decirles un cáncer invasivo? Miren el aspecto del cuello del útero normal a la izquierda y miren un cáncer, un cuello del útero tumoral. ¿Cuánto tiempo pasó? Años, ¿verdad? Entonces tenemos la oportunidad de detectar estas lesiones antes que esto sea un cáncer ulcerado, un cáncer invasivo. Tenemos la oportunidad de ubicarlo en lesión moderada, en lesión severa, en lesión moderada, en lesión básica, ¿de acuerdo? Leve. Entonces no pierdan la oportunidad, acuérdense, 5 a 10 años que no hay un chequeo, no hay un control, se puede originar un cáncer al cuello del útero. Muy bien, ¿qué factores de riesgo hay? Si el cáncer al cuello del útero es un problema de inmunidad, pues definitivamente, si es un virus, está de por medio de la presencia del virus. Pero factores que disminuyen la inmunidad. A la cabeza tenemos el tabaco. Es conocido que el tabaco es un agente de factor de riesgo que me altera la inmunidad. Otro factor de riesgo, ¿cuál es? La edad.
Es diferente, perdón, la exposición de un virus papiloma humano a una joven o mujer o varón menor de 17 años a una persona mayor de 40 años. ¿Por qué? Siempre les pregunto, ¿por qué? Por la anatomía. Miren, al nacer, la mujer tiene todo el epitelio escamoso a nivel de la vagina y el epitelio columnar lo va a tener más expuesto, lo tiene, pero lo expone. Conforme nace y crece y desarrolla, el epitelio glandular, miren, que se ubicaba en el canal, se va a exponer y se hace más accesible al medio vaginal, donde está el papilomavirus. Miren, ¿dónde queda la unión escamocolumnar? La niña nace con una unión escamocolumnar en canal. Después se expone a la misma vagina. Esta es la unión, aquí la pueden ver. ¿Por qué? Porque hay una eversión del epitelio columnar. Entonces la unión escamocolumnar es accesible a este medio vaginal y con ello el papilomavirus y sus microerosiones. Y cuando la mujer entra en la etapa de la posmenopausia o la adultez, regresiona otra vez y se introduce a nivel de canal. Por eso es que muchas lesiones en personas mayores, el cuello tiende a reducirse, a empotrarse y a ocultar la zona vulnerable que tenemos. ¿De acuerdo? Otro factor de riesgo, múltiples parejas sexuales. De hecho, a mayor cantidad de contacto sexual con diferentes personas, diferente tipo de papilomavirus a intercambiar o compartir. Esa es la realidad, ¿de acuerdo? La inmunidad, este es un problema de virus. La inmunidad es un papel primordial. A la cabeza, los pacientes con HIV. Cada vez hay más pacientes con HIV y ya no se mueren los pacientes con HIV por la terapia, pero tienen un patrón y un rol de inmunidad que los expone a no tener una buena defensa o regresión de las lesiones por su problema inmunológico. ¿Qué otro paciente hay? Pacientes a la población de trasplantados. Cada vez hay más pacientes con trasplantes. Trasplante de córnea, trasplante de riñón, trasplante de hígado, tienen trasplante de válvulas, tienen válvulas o implantes que para evitar que se rechace el cuerpo extraño, se le coloca, toman o se administran inmunosupresores. Es una paciente de riesgo. Pacientes que toman corticoides. Y aquí viene toda la población de las colagenopatías que hemos conversado en la práctica. ¿No es cierto? Pacientes que tienen infecciones crónicas a nivel vaginal, y aquí tenemos el herpes, tenemos la clamidia, que también lo hacen propenso a que la inmunidad no es la más adecuada. ¿Qué más tenemos? El estado socioeconómico bajo. Eso está relacionado, descrito, ¿por qué? Porque la paciente que no tiene acceso a un sistema de salud, a un papá Nicolau que es tan sencillo, que hoy día es gratuito, a un estado de nutrición venida menos, y ustedes saben, una población desnutrida es una población que la inmunidad no va a responder, sobre todo la inmunidad natural, porque las personas tienen inmunidad natural hasta que se puedan valer de la vacuna. ¿De acuerdo? Este papilomavirus no se ha descrito hoy en día, no es nuevo. ¿Desde cuánto tiempo esto existe? ¿No? Y por eso la población desnutrida era la población blanca. ¿Qué otro factor de riesgo está relacionado con el cáncer al cuello del útero? Aquí tenemos los anticonceptivos, la población de anticonceptivos orales, la población de hormonas, pero no como hormona tal ni como anticonceptivo, sino por el cambio que origina en el cuello del útero. Pacientes con cáncer, acuérdense, paciente con cáncer es un paciente inmunosuprimido. Por lo tanto, si ya hizo un cáncer de estómago, hizo un cáncer de mama, hizo un cáncer en cualquier otra parte del cuerpo, su inmunidad está venida a menos y puede desarrollar un cáncer al cuello del útero. ¿Por qué? Porque tiene una población de papilomavirus que va a aprovechar ese estado inmunológico venido a menos. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro, chicos, o muy rápido? Todo claro, doctora. Todo claro, doctora. Perfecto, no se duerman, ¿ah? Muy bien. Síntomas. Pero una Ca- Hola, cuando, dime. sí, cuando hablas sobre los anticonceptivos orales, ¿te refiere a alguno en específico?
¿O no le entendí esa parte? Por favor? El anticonceptivo hormonal. Se describe que había uno, el consumo anterior, antiguamente se consumía el dietilestrol, que era ah, un tratamiento hormonal que se le daba a las mujeres embarazadas para evitar los abortos, pero eso ya se ha descontinuado. Más que este es el anticonceptivo oral porque produce lo que es un ectropio, que significa que produce que el cuello del útero se exponga más tiempo la zona de transformación, haya una mayor evasión persistente. ¿De acuerdo? Listo. Entonces continuamos. Síntomas, acuérdense, ninguno. Las pacientes pasan años de años y no tienen ninguna molestia. Cuando ya hay sintomatología es porque la lesión ya es evidente, grande, proliferante y que ya da sangrado. Entonces, entre ellos, el primer síntoma, el principal síntoma que tenemos en cáncer al cuello del útero es el sangrado vaginal, un sangrado vaginal anormal, fuera del periodo menstrual, ¿no? Puede estar relacionado con coitorragia en la relación sexual, puede verse el examen pélvico, ¿no? O también puede verse en la menopausia. Es decir, no es normal que una paciente menopáusica tenga un sangrado. Entonces, hay que examinar, chicos, hay que poner el espéculo y ver cómo está ese cuello del útero. Sobre todo porque en las personas mayores ya no tienden a hacerles un seguimiento de papá Nicolau. Y bueno, no le hagan papá Nicolau, pero pongan el espéculo y miren, ¿de acuerdo? Porque acuérdense, también hay cáncer de vagina. Muy bien. Otra sintomatología que es el flujo vaginal. Un flujo vaginal que ya no es el usual, no es el normal, es un flujo vaginal sanguinolento, fétido, y es porque también hay necrosis del tubo. Dolor pélvico, ya en casos más avanzados. Ya el cáncer sale del cuello del útero y compromete órganos vecinos y con ellos nervios que se encuentran dando sensibilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hay ya una sintomatología. Por eso es que nosotros, a pesar que no tengamos síntomas, tenemos que examinar a nuestros pacientes. Tenemos que preguntarles si se han hecho Papá Nicolau, si se han examinado, si se han puesto el espejo. Papá Nicolau por decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas hoy en día para el cáncer al cuello del útero. Hace muchos años siempre existió el Papá Nicolau. ¿No es cierto? Que tenemos la célula, un frotis bonito, con una célula con un núcleo chiquito, un citoplasma amplio. Y George Papá Nicolau descubrió la técnica. Ya ustedes la conocen, saben. Y esto originó disminuir en un 70% el cáncer al cuello del útero en Estados Unidos, pero para el año 80, ¿no? Entre el año 55 y 80 con el Papá Nicolau pudieron detectar lesiones del cuello del útero que no las veían porque empezaron a haber deformaciones en la célula que originó que se hicieran los estudios. Es un método sencillo, es un método de bajo costo, es barato, es una espátula, un espéculo, una espátula de aire, una lámina, ustedes saben, y que se fija simplemente con alcohol. O sea, ustedes pueden hacer papá Nicolau donde vayan, en el Serún, en el consultorio, en el hospital que ustedes vayan, se puede hacer un papá Nicolau. Solo necesitas el espéculo, un citocepillo y un alcohol para fijar la lámina y luego mandarla al patólogo. Sencillo, pero requiere una implementación, ¿no? O sea, es barato para obtener la muestra, todo, pero esa lámina hay que llevarla a un citólogo. El citólogo tiene que pintarla, colorearla. Ustedes ya han hecho esa práctica. Ponerle su hematocilina, enjuagarlo, ponerle su eosina y luego ser visto o leído por un citólogo, que a veces no hay en todas partes. Entonces, cuando hagan su serum, se van a dar cuenta que tienen que tomar la lámina de Papá Nicolau y mandarla a la capital de provincia más cercana. ¿Para qué? Para que lean ese informe, lean esa lámina. Y muchas veces la lámina no llega, se rompe en el camino, se llovió, le dio sol, cambió la composición y no se puede ver bien las células. Entonces requiere una buena implementación, un buen proceso de lectura de la muestra. Es una citología convencional, ¿no? Tiene algunas desventajas y otras ventajas, ¿no? Entre ellos lo que tenemos es que es una naturaleza simple, es un frotis, que ya lo hemos visto en la práctica, ¿no? Girarlo 360 grados, ustedes ya saben, a nivel exocervical y obtener material endocervical. Hay mucha variabilidad, ¿no? Porque va a depender del medio que lo tomen, de la calidad de la muestra.
es de baja reproducibilidad. ¿Qué significa? Yo hago un Papá Nicolau y voy a obtener un resultado. Repito ese mismo Papá Nicolau en la misma paciente y voy a obtener otro resultado. ¿Por qué? Porque las células que se obtienen son diferentes cada vez. Y una requiere una compleja estructura sanitaria que ya comentamos para la distribución y hacer llegar la lámina al sitio de lectura, ¿no? Las condiciones para poder hacer un Papá Nicolau. Hay que tomar en cuenta que la paciente no haya tenido sexo 48 horas antes. Acuérdense, ¿por qué? Porque vamos a encontrar un cuello del útero inflamado, vamos a encontrar secreción de la relación sexual y no es lo más adecuado para tomar la muestra. Que no se haya puesto ni cremas ni óvulos, siquiera unos 5 días o una semana de preferencia. ¿Para qué? Para no poder tomar muestra de la crema o del óvulo. Muchas veces el óvulo se disuelve y tiene que cubrir todas las paredes de la vagina y del cuello del útero y tiene una característica que es adherente para poder llevar a cabo el tratamiento. Entonces, con infecciones no se puede hacer Papá Nicolau. Las duchas vaginales ya están proscritas, no se deben de hacer. Ya sabemos por qué, porque nos cambian el pH de la vagina. Y si ha estado menstruando, tampoco se puede hacer un Papá Nicolau, ¿no es cierto? Son cuidados que hay que tener. Papá Nicolau, ¿cuál es la sensibilidad del Papá Nicolau? Muchas veces les preguntan esto. ¿Es sensible? ¿Es un método que tenga una buena sensibilidad? No, miren. A nivel de estudios, a nivel del Perú, un país en el año 2000, Perú, se evaluó la sensibilidad y especificidad del Papá Nicolau y solo alcanzó un 33% en nuestro país. En Nicaragua, para el año 2012, un 37%. En otros países de Europa al menos alcanzaron un 81%, pero contrarrestaba con un 20%. Miren, en África, Uganda, 60% pudo alcanzar en el mejor sistema de equipo, de procesos que tienen, porque ellos tienen que aprovechar el Papá Nicolau, porque es una prueba relativamente barata y ellos no tienen muchos insumos. Pero miren en Chile, 36%. Estamos hablando de, miren, menos de 40%. Menos de 40, menos del 50%. Entonces, no es una buena prueba, no tiene una buena sensibilidad. Entonces, ¿qué dificultades tiene? Que es de difícil cobertura. No podemos tomarle a todo Papá Nicolau a todas las mujeres. Nuestra idiosincrasia y la población y el acceso no es el mejor. La población no va a hacerse un Papá Nicolau. Hay muchas veces errores en el muestreo, es decir, a la hora de tomar la muestra. Por eso es importante que ustedes aprendan a tomar un buen Papá Nicolau para que saquen la cantidad de células, la coloquen en la lámina de la mejor forma para que pueda tener una buena lectura. Si no, no hemos tomado una buena muestra. Otro error que puede haber a nivel de la interpretación. Lo tomaron, lo enviamos, lo cuidamos, todo, y el citólogo probablemente no vea las células o el aspecto de la imagen que pueda verlo otro citólogo. También puede haber error ahí, por eso es que la sensibilidad baja. Puede haber falla en el diagnóstico y en el tratamiento de las lesiones, y también una falla en el seguimiento. Le hicimos un papá Nicolau a la paciente, vamos al próximo año a hacerla o a los 2 años y a veces la paciente ya no está o no va a hacerse su control. Entonces, es una prueba que tiene sus desventajas, que en sus inicios, en el 55, el año 55, pudo dar una buena opción para detección, pero que hoy en día no mejora. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el cuadro que siempre les he pedido que lo revisen. ¿Están todavía ahí? Ya se fueron a dormir, chicos. Sí, Estamos, doctora. Vamos a apurarnos. Entonces, aquí tienen los diferentes sistemas de clasificación que han hecho con la citología del Papa Nicolau. Esto se lee hacia acá abajo, miren, hacia abajo. El sistema de Papa Nicolau en 1954, con George Papa Nicolau. Él solamente hablaba de un Papa Nicolau clase 1, un Papa Nicolau clase 2, un Papa Nicolau clase 3, un clase 4 y un clase 5. El clase 1 todo el mundo sabía, tenía que interpretarlo como que era benigno. El clase 2 podía interpretar doctora, como no se si, le escucha. aló, ¿Se ahora escucha, sí. doctora? ¿Sí se Sí escucha? sí se escucha, doctora. Ahora sí. Vamos a ver. Me avisan, chicos. Entonces, si vemos células de metaplasia o células de displasia, decían clase 2. Si veían unas células sospechosas, le ponían clase 3. Si venían células malignas, le ponían clase 4. Y si ya veían células del estroma, de la profundidad,
Entonces decían, era un Papá Nicolau clase 5, pero no era factible, no era práctico, ¿de acuerdo? Poder interpretar Papá Nicolau clase 1, Papá Nicolau clase 2, Papá Nicolau clase 3, Papá Nicolau clase 5. Muchos colegas no lo interpretaban. Entonces, en el año 68, la OMS planteó y dijo, no, utilicemos un método descriptivo. Entonces, si es un Papá Nicolau clase 1, que nadie sabía que era clase 1, llamémoslo negativo a células malignas. Si era un Papá Nicolau que tuviera alteraciones de las células, pues pongámoslas, decía la Organización Mundial de la Salud. Digamos que hay una tipia inflamatoria, describíamos que si tiene una tipia escamosa o describamos si hay una tipia coilocítica, o sea, si era por coilocitos o si era célula inflamatoria. Y si vemos una alteración, y si vemos una alteración mayor en la célula, en clase 3, entonces digamos qué tipo de lesión es. Si es una displasia leve, si veo células de la capa basal, si es una displasia moderada, si veo células de la capa intermedia, o si es una displasia severa, si veo células del tercio superior, ¿no? Pero displasia leve, displasia moderada, decían, descríbanlo. Hicieron como de Nicolau clase 4 y decían, veían células de las células cancerígenas, o sea, ya cáncer deforme con alteración del citoplasma, el núcleo y todo, pero de la capa basal, entonces será un cáncer in situ, porque no ha roto la membrana basal. Pero si ya veían células del estroma, del cuello del útero, de la dermis, entonces ellos decían, era un cáncer invasor. Pero todos estos términos vieron, pasaron los años, 10 años y no bajaba la incidencia de cáncer al cuello del útero. Entonces replantearon los consensos y dijeron, bueno, vamos a mejorar esto. Ya ingresa el sistema del níquel. Entonces aparece la opción de la propuesta de Richard. Richard, que dice en el año 1978, él presenta y dice, vamos a cambiarle la nomenclatura, porque esto crea mucha confusión. Muchos colegas no saben qué es una tipia, qué es una displasia y qué es un carcinoma. Entonces, si es negativo a células malignas, que sea negativo y punto, dice. Y si ya hay un cambio celular, pues entonces, si es una no confundamos con descripciones porque crea confusión. Obviemos eso. ¿Y qué plantea Richard? Que si era displasia leve, le llamemos NIC1. ¿Están ahí, chicos? ¿Dónde está mi curso? Ahí está. Si era displasia leve, lo llamemos NIC1. Si era displasia moderada, le llamemos NIC2. Y si era displasia severa, le llamemos NIC3. ¿Recuerdan qué cosa era NIC? Neoplasia intracervical. Exacto. Entonces dijo, simplemente le cambió el nombre, dijo. Displasia, la gente, los colegas no son no son patólogos, no son citólogos, no van a entender que es una displasia. Entonces pongámosle neoplasia intercervical tipo 1, neoplasia intercervical tipo 2 y neoplasia cervical tipo 3. Bueno, al carcinoma in situ, también por pronóstico, por evolución, como la displasia leve regresiona, la displasia moderada también regresiona, bueno, la displasia severa ya no regresiona, más bien se está muy cerca al cáncer in situ, ¿se acuerdan del gráfico bonito que les puse? Entonces englobó y dijo, sea una displasia severa o sea un cáncer in situ, va a ser considerada una neoplasia intercervical 3. Y si ya es un cáncer invasor que yo veo cervix, veo estroma, será pues un carcinoma invasor. Muy bien. Pasaron otros 10 años y había confusión. No entendían que era NIC. Ahora ustedes ya saben que es un NIC, por eso me interesa que lo lean. Entonces dijeron, no, neoplasia intracervical crea mucha confusión. Neoplasia intracervical, ¿qué es neoplasia? Y no estamos hablando de un cáncer. No es una neoplasia. Pero es intracervical. Pero eso no entiende el poblador. Ni mucho menos los colegas que no estudian en la Ricardo Palma. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctora. Entonces ustedes que ya saben esto, van a saber que en el año 1980 se hace la primera reunión en Bethesda. ¿No es cierto? Y dicen, vamos a mejorar la nomenclatura. Papá Nicolau negativo. Suena negativo, pues suena, señor, usted tiene un Papá Nicolau negativo.
y creaba confusión, cáncer. La pobre mujer no tenía cáncer. Entonces no vamos a decir que es negativo o positivo, porque negativo es negación, es feo, no, es algo malo. Entonces describámoslo y digamos que está dentro de límites normales. Entonces Bethesda llegó al consenso y dijo, los informes de Papá Nicolau van a ser o dentro de límites normales, y no nos vayamos hasta el cambio celular, porque hay un estado intermedio donde hay cambios reactivos, hay inflamaciones, hay células atípicas, y aquí aparece el ASCUS, que ya lo habrán visto en las prácticas. Y al primer cambio celular le llamaremos lesión intraepitelial. No le llamemos neoplasia, que no es un cáncer. Entonces llamemos como debe ser. La nomenclatura debe ser lesión intraepitelial. Entonces de Nick pasó a Lee. Es simplemente un cambio de nombre, chicos. Lesión intraepitelial. Pero como es leve, regresiona, entonces será de bajo riesgo. Cuando ya sea una moderada o una severa, que es más difícil por su historia natural de la enfermedad que regresione, entonces las pondremos en el grupo de lesiones intraepiteliales de alto grado. Y el cáncer in situ pues, también será un alto grado, porque estamos hablando de un NIC3. Y cuando sea invasor, pues será carcinoma invasor. Entonces, si se dan cuenta, es simplemente nomenclatura. Entonces, a ustedes les van a llegar informes de Papá Nicolau que digan displasia con un patólogo antiguo, que digan neoplasia, NIC, con un patólogo que todavía utiliza esa nomenclatura, o le puede tocar un patólogo que te diga lesión intraepitelial de bajo grado o de alto grado. Pero ustedes ya saben a qué se refieren. ¿De acuerdo? Pasó los años y en el año 2001 se volvieron a reunir en Bethesda y dijeron, Mejoremos la nomenclatura dándole algunos detalles. Dentro de límites normales, dejémoslo mejor negativo para lesión intraepitelial. Bueno, cambiaron el nombre. A los cambios reactivos irán siendo cambios reactivos, pero al ASCUS, que era la célula típica, le vamos a poner un H por high, cuando tienda a ser un cambio, pero que parece ser de alto grado. Bueno, válido la nomenclatura, instalaron en el 2001 la nomenclatura con ASCUS, ya no ASCUS, sino ASCUS si era H con tendencia a tener una lesión de alto grado. Igual mantuvieron las lesiones intraepiteliales de alto grado y bajo grado. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan para que entiendan cuando yo les pregunto cómo vamos a interpretar un resultado de Papá Nicolau. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, el diagnóstico con el Papá Nicolau, sensibilidad baja, acuérdense. En los mejores lugares 87%, pero la gran mayoría fue de 30 a 40, acuérdense. Chile, Nicaragua, Perú, no alcanza pero ni al 50%. Tiene una buena especificidad, sí. ¿Qué quiere decir? Que cuando sale alterado es porque realmente ya hay algo. Pero si me sale negativo, 30%, 87, 30, 40, realmente negativo, entonces tiene una sensibilidad baja. Hay una tasa de falsos negativos, ¿no? De 33%. Entonces, hay que tomarlo con pinzas, pero sirve como método de screening para masas. Entonces, mejoraron las pruebas diagnósticas y crearon pruebas y dijeron, bueno, ya no busquemos la célula deforme en el Papá Nicolau, busquemos al responsable de esto. Y buscaron al agente causal y aparecieron las pruebas del papilomavirus. Primero salió una técnica de hibridización, que era la captura híbrida, que identificaba si había papilomas virus de alto riesgo, pero no los detallaba. O sea, simplemente cualitativamente decía si era positivo o no, pero no reportaba el tipo viral específico del papiloma. Por lo tanto, no podíamos diferenciarlo entre alto riesgo y bajo riesgo. Mejoraron la prueba de papilomavirus y la convirtieron crearon la PCR, acuérdense, la proteína C reactiva, en la cual es una prueba en la que estudia el ADN del papilomavirus por una reacción de polimerasa. Entonces amplifica los fragmentos del ADN y puede detectar los papilomavirus de alto riesgo. Y ahí sí me puede describir específicamente qué tipo es. Entonces se vio que este método sí tenía una alta sensibilidad y una alta especificidad hasta el 96%.
Entonces el valor negativo era de 99 a 100%. Quiere decir que si había una prueba de papilomavirus negativa, realmente es negativa. ¿Estamos? Y esta prueba era útil, ¿por qué? Porque nos podía identificar infecciones múltiples. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? Sí, doctora. Listo, no se duerman, ya me voy, ya acabamos. Entonces las pruebas hicieron estudios y miren, solamente Papá Nicolau, sensibilidad del 56%. Estamos hablando a nivel mundial, ¿ah? Solamente prueba de papilomavirus, 97.4% en sensibilidad. Es decir, que se me dice que es negativo, pues realmente es negativo. Y si se juntan ambas pruebas, o sea, si le haces a tu paciente un Papa Nicolau y una prueba de papilomavirus y ambas te salen negativos, tienes una sensibilidad del 100%. Entonces, en estos estudios se basaron para mejorar los métodos de screening. Y hoy en día lo ideal es hacer una prueba de papilomavirus, que tiene una alta sensibilidad, que es reproducible, a diferencia del PAP. Acuérdense, si yo repetía el Papa Nicolau, no veía la misma célula. Si yo repito la prueba del ADN, va a salir lo mismo, que es el mismo ADN. Por lo tanto, tenía un valor, alto valor predictivo negativo, lo que comentamos. Si es negativo, pues será de 99 a 100% negativo. Permite esta prueba que nuestro tamizaje sea con menos frecuencia. Si no podía yo conseguir que una mujer venga a hacerse Papa Nicolau todos los años con una prueba piromavirus que es altamente sensible y altamente específica, yo puedo alejar los tamizajes. Ya no va a venir todos los años a hacer Papa Nicolau ni prueba pilomavirus, porque por la historia natural de mi enfermedad, yo sé que si no tiene papilomavirus, hasta que se infecte y mientras se infecta, no va a ser cáncer al año ni a los 2 años. ¿O sí, chicos? Ya se durmieron. No, Doctora. no, doctora. Entonces la pregunta es, si yo le hago una prueba de papilomavirus, yo tengo la opción de alejar mis pruebas de screening. ¿Por qué? Porque me da seguridad. Tiene alta sensibilidad y alta especificidad. Y por historia natural de la enfermedad, yo sé que el papilomavirus no va a hacerme un cáncer al año, ni a los 2 años, ni a los 3 años. Por eso es que la prueba del papilomavirus se puede hacer cada 4 años. Que yo sé por historia natural que mi paciente no va a hacer un cáncer de cuello del útero en 4 años. Acuérdense todo el camino que tiene que pasar de displasias. ¿Qué más? Es una prueba automatizada. Es fácil, hay equipos accesibles hoy en día. Centralizada porque tomas la prueba del frasquito con la prueba de material y lo envías a la población, a la capital de provincia y se puede correr las pruebas, ¿no? Mejora la detección de lesiones glandulares, sobre todo las lesiones de adenocarcinoma, ¿no? ¿Por qué? Porque obtengo ADN, obtengo material de esas criptas glandulares que muchas veces en el Papa Nicolau no se podían ubicar. Y aquí están las pruebas la prueba de ADN se hizo, una de las primeras pruebas que salió fue la prueba del COVAS, en la cual me especifica los tipos de papilomavirus que tengo, haciendo hincapié en tener el 16 y el 18, como comentamos, los más frecuentes encontrados en los cánceres a nivel mundial, ¿no? Pero no todos, en un 70%. Y el resto de papilomavirus también me dice si tengo el 31, el 33, el 35, el 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 60, que son los tipos de también considerados alto riesgo. No en un 70% como el 16 y el 18, pero también son responsables del cambio celular. Listo. Entonces, esa es una prueba de despistaje. Otra prueba de despistaje comenzamos. ¿Cuál es? No tengo Papá Nicolau, no tengo prueba de ADN en mi provincia. ¿Qué puedo hacer? Buscar si hay lesión temprana en ese cuello del útero. ¿Y cómo lo hago? Con la técnica del IVA, ¿no? ¿Qué cosa era IVA? A ver quién se acuerda. Ya lo han visto en seminario, chicos. Inspección Inspección visual con visual ácido con ácido acético, doctora. acético. Excelente. Entonces yo llevo mi ácido acético a mi consultorio, me lo llevo a mi serum, me lo llevo a donde esté trabajando y puedo ver con el ácido acético
si es que hay algún cambio en este cuello del útero y ya me está avisando que hay una lesión que todavía no se hace macroscópica. Entonces yo ya sé que esta paciente tengo que orientarla, tengo que derivarla, tengo que referirla, porque en el sitio donde estoy no tengo el material. Y si lo tengo, pues tengo que estudiarlo, ¿no es cierto? O una inspección visual con Lugol o Schiller, que es lo que veíamos cuando uno aplica, ¿no? El Lugol y la zona se queda de manera negativa. Hay una captación negativa del Lugol. Entonces ahí también podemos identificar lesiones que a simple vista no se ven, pero que colocándole un ácido acético o un Lugol, yo puedo identificar lesiones, sobre todo tempranas, que todavía no son macroscópicas. Esa es la ventaja que tenemos, chicos. Más adelante, ya estamos en un hospital, ya estamos en un sitio, podemos hacer también colposcopía. ¿Qué me permite la colposcopía? Hacemos la colposcopía cuando hay la indicación de una lesión sospechosa. Cuando el Papá Nicolau me salió alterado o la prueba de papilomavirus me salió positiva, quiere decir hay virus, pero no hay lesión. Yo no veo lesión. Miren este cuello del útero de la izquierda. Le ponemos el espéculo y no se ve nada, pero tiene papilomavirus positivo, doctora. Me ha salido una célula con LIE de bajo grado, doctora. Entonces hay que ir a buscar la lesión. Le ponemos el espéculo, colocamos nuestro ácido acético, miren cómo se marca la lesión, y lo vemos con el colposcopio, todavía más profundo, más nítido, más exhaustivamente. ¿Para qué? ¿Qué es la finalidad de la colposcopía? Identificar la zona de donde se va a tomar la biopsia. Porque acuérdense, el diagnóstico, y acá está bien grandote con rojo, lo hace la biopsia. No lo hace el Papá Nicolau, no lo hace el IVA, no lo hace el Lugol, no lo hace ni el papilomavirus, no, lo hace la biopsia, el tejido evaluado al microscopio. Ubicando esa lesión, uno puede plantearle el diagnóstico, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo una lesión que me salió alterada, yo le he tomado una biopsia como sale aquí la lesión, pero yo no he estudiado toda la lesión porque no he visto esta parte inferior. Entonces, hay que hacer un cono diagnóstico, que puede ser con fines diagnósticos, porque así es la intención del cono, pero se puede convertir en terapéutico si se retira toda la lesión y los bordes salen libres, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, puede ser un cono frío, como antiguamente se hacía, con bisturí, como ustedes ven acá, miren, pueden ver el fragmento, pueden ver la pieza operatoria. Por eso se llama cono, porque es un cono. Tiene la forma de cono donde estoy sacando toda la lesión que se marcó. ¿Para qué? Para estudiarla toda la lesión y que me diga si en alguna parte se rompió la membrana basal, si en alguna parte qué tipo de lesión es y poder hacer diagnóstico. El otro tipo de cono es el cono LIP, es decir, el cono con asa de alta frecuencia, el cual no es con bisturí frío, sino con una cita que ustedes pueden ver acá, donde pasa y reseca la lesión marcada. ¿De acuerdo? Muy bien, ya vamos avanzando porque si no se van a dormir. Ya creo que es bastante, ya me pasé de la hora. Muy bien, el cuello del útero tiene sus estadios. El estadio clínico, hay estadios microscópicos, cuando todavía no vemos nada. Y aquí viene el estadio 1A y 1B. Es decir, ya rompió la membrana basal, pues ya tenemos un estadio. Y aquí miren, ven el cuadrito acá, que se han agrandado. Este dibujo me gusta mucho. Doctora. Ven acá las células cancerógenas, ven solo en vista al microscopio y ya tú puedes ver el cambio celular. Si esta profundidad de lesión ya rompió, mira esta moradita chiquitito que ven aquí es la moradita que veíamos en la membrana basal. ¿Se ubican? Esta moradita es la que veíamos en la membrana basal en el cuadro grande. ¿Lo pueden ver? No. Sí, doctora. Listo. Si penetra 1 milímetro, 2 milímetros, hasta 3 milímetros, es considerado un estadio clínico 1A. 1. Si se pasa de los 3 milímetros hasta los 5 milímetros, miren, será un estadio clínico 1A, 2. Si se pasa de esa medida, más de 5 milímetros, y puede llegar hasta 2 centímetros de tumor, ¿ve? Se pasó los 5, hasta 2 centímetros,
es considerado un 1B1. Si el tumor crece tanto, cambia la célula tanto, y ya se pasa de los 2 centímetros, pero es menos de 4 centímetros, es un estadio clínico 1B2. Si ya se pasó de los 4 centímetros, es un 1B3. Ya no es operable, chicos. Hasta menos de 4 centímetros podemos operar un cáncer al cuello del útero. Cuando es más de 4 centímetros, ya no está indicado la cirugía. ¿Por qué? Porque lo más probable es que ese tumor tan grande ya haya atravesado los vasos linfáticos, ya haya comprometido los ganglios y no nos ayude en control de enfermedad una cirugía. ¿Está bien? Sí, doctora. Si el tumor sigue creciendo, la paciente es asintomática, acuérdense, sigue creciendo y ya toma la vagina, el tercio superior de la vagina. Ya pasó, mide más de 4 centímetros o compromete el tercio de la vagina, será un estadio clínico 2A1 o 2A2, dependiendo de lo que se describe. Esto lo vemos a grosso modo para que no tienen que aprendérselo, pero tienen que saber. Y si es un estadio clínico 2, miren, el tumor ya se salió del útero. ¿Lo ven? No hay límite aquí. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, doctora. Sí, Ah, ya. doctora. Y el estadio clínico 3, 3A, es cuando ya el tumor ha crecido tanto que ha llegado a comprometer el tercio inferior de la vagina. Miren, hasta acá podría considerar 1 centímetro, 2 centímetros, pero no llegaba al tercio inferior. Cuando ya crece tanto y llega al tercio inferior, entonces estamos hablando de un estadio clínico 3. Miren, definitivamente no es operable desde los 4 centímetros. Si ya da más enfermedad o hay compromiso de los ganglios, aquí miren el tumor grande ya salió del útero y está comprometiendo los ganglios de la pelvis, de la cadera, ya es un estadio clínico 3, ¿no es cierto? Y si, a pesar de eso, los ganglios que están a nivel de las ilíacas, que son el sistema de drenaje de la pierna, de los genitales, también tiene compromiso de ganglios, acá está, miren. Si tiene compromiso de los ganglios de la pelvis, va a estar un 3C1. Y si está comprometido los ganglios linfáticos, también periaórticos, periacavos, eso va a ser un avance. Y miren qué triste el estadio clínico 4. ¿Pueden ver esta imagen, por favor? Sí, doctora. Sí, doctora. Miren, si el cáncer al cuello del útero ya pasó 1 centímetro, ya pasaron 2, ya pasaron 3, o por último fueron 3, pero ya compromete los órganos vecinos, es un estadio clínico 4. Sobre todo si ya compromete, miren, ¿quién está delante del útero? La vejiga. Anatomía, la vejiga. Entonces, cuando el tumor ya compromete la vejiga, es un estadio clínico 4. Qué triste, ¿no? Y si a nivel posterior ya salió del cuello del útero, ya salió de la vagina, ya salió de la grasa periintestinal y me compromete el colon, el intestino, entonces ya será un estadio clínico 4. ¿Está bien? Listo, chicos. Entonces el tratamiento, como comentamos, mientras sea menos de 4 centímetros, estamos hablando del 1A, 1B2. Puede hacerse un cono, si es muy chiquitito, puede hacerse una esterectomía radical e incluso ubicar los ganglios centinela hoy en día para no tener que sacar todos los ganglios, porque la esterectomía radical compromete todos los ganglios. ¿De acuerdo? Esas son las dos únicas opciones de cirugía. Miren, menos de 4 centímetros. Cuando ya pasó esa dimensión, miren, todos los estudios clínicos que quedan, ya no es quirúrgico. Tiene que recibir radioterapia y quimioterapia. Entonces, vuelvo a repetirles. Esa es nuestra importancia en que nosotros tenemos que ayudar para bajar esa incidencia. ¿Qué nos queda? Prevención. Podemos hacer la prevención primaria, podemos hacer la prevención secundaria. Ustedes ya saben que la prevención primaria ¿en qué consiste? En ubicar el factor causal, que en este caso sería la infección por papilomavirus. Entonces, vacuna.
Y si no tengo vacuna en esa población, no se puede vacunar, etcétera, no hay en ese país donde van ustedes, se plantea la prevención secundaria. ¿Qué cosa es? Es ubicar los estadios de las personas a temprana edad. Mientras tanto, lo que queremos es prevención. Hasta ahora solamente hay una vacuna profiláctica contra el papilomavirus, de acuerdo en el mercado, y son la bivalente del laboratorio GlaxoSmithKline, llamada Cervarix, que cada vez está entrando en descontinuo, ¿de acuerdo? Era una vacuna bivalente, porque tenía solamente el papilomavirus 16, el papilomavirus 18 y un modulador de la inmunidad. Perfecto. Después salir, ahí mismo nomás antes de ella, tuvimos la vacuna tetravalente, que es la vacuna de Merck Sharp-Dohme, denominada como Gardasil, y que ya sabemos que el esquema de vacunación va a depender de la edad. Y en última opción sacaron la nonavalente, ¿de acuerdo? En la cual tienen la particularidad de que se llama de la misma forma que el anterior, pero le colocan la nomenclatura o el número 9. Entonces, chicos, prevención primaria, ¿de acuerdo? El esquema de vacunación que no te hemos hablado. Hoy en día, ¿hasta cuántas dosis vacunamos, chicos menores de 18 años? Monodosis, doctora. Una Una dosis. dosis, perfecto, una dosis. Y a mayores de 18 años 45, tres dosis, ¿de acuerdo? Con un intervalo de 0, 2 y 6 meses. ¿Y los mayores de 45, doctora, se pueden vacunar? Sí se puede, doctora. Sí se Siento. puede, no se prohíbe, ¿de acuerdo? No está prohibido, se puede vacunar, pero el efecto, lógicamente, no va a ser igual que la población ya estudiada hasta los 45 años. Muy bien, y como prevención secundaria, ¿qué me queda? Identificar las lesiones tempranas, que es hacer el tamizaje, el Papá Nicolau, prueba de papilomavirus, uy, se fue todo. Prueba de papilomavirus, inspección visual con ácido acético, inspección visual con Lugol. Tengo varios instrumentos, chicos, para que ustedes detecten una lesión del cuello del útero temprano. Identificar a población de riesgo, ya hemos visto los factores de riesgo que hay. Buscar a esos pacientes. Opción de tamizaje y tratamiento según la realidad. Hay pacientes y realidades, por ejemplo, en el interior, en el cual no pueden hacer un cono. Ya han identificado la lesión, ya han visto, le pueden sacar copia o no, o mandarla a la capital de provincia para que la vean. Pero lo que sí es cierto es que esa población puede ser candidata a una ablación, a una crioterapia, siempre y cuando sean pre-cáncer, ¿de acuerdo? Y lo que nos queda es el diagnóstico precoz y la referencia a nuestros pacientes a la instancia más cercana. Si nosotros no vamos a hacer la biopsia del cuello del útero, si no vamos a hacer colposcopía, si no vamos a hacer el cono, hay que orientar a la paciente para que tenga el mejor manejo y adecuado. ¿Está bien? Ya se durmieron. Sí, Listo. doctora. Entonces creo que con esto acabamos la clase. Ya me excedí más del tiempo, chicocos. Y por favor, a leer bastante. Los que ya se durmieron, no sé qué van a hacer, pero la idea es avanzar. Mira, 77, 77, Flavia. Bueno, muy bien, chicos. Quedamos así. Creo que ya está dada por completada la clase y ya nos podemos ver más adelante. ¿Está bien, Flavia? Sí, doctora, muchas gracias, no se preocupe. Más bien, No se si preocupe. pudiera, por favor, enviarme sus diapositivas. Ah, sí, ¿no? Mira, pues, ¿para qué? Para que los que se han ido, los que no han entrado lo tengan. No. Vamos a mejorar eso. ¿Ya, Flavia? Listo. Buenas Doctora, noches, una pregunta. chicos. A Doctora, ver, dime, te escucho. doctora, que salga en un resultado una metaplasia, ¿eso Ajá. significa que está mal tomada la muestra? Porque No, no, al contrario. Como les hice hincapié, la metaplasia es el epitelio, la célula por la cual está conformada la unión la zona. escamocolumnar, la zona de transformación. Por el contrario, me está diciendo que hemos sacado justo la población de células ideales para poder evaluar. ¿De acuerdo? Ok, ok. ¿Sí?
Sí, doctora. Qué bueno. Muy bien. Otra pregunta Doctora, más, chicos. A ver. los pacientes mayores de 45 años a los cuales no se le prohíbe la profilaxis de la vacuna, ¿también son 3 dosis? Sí, sí, son 3 dosis. No está prohibida, o sea, no está indicada, pero no está prohibida. Se le hace hincapié de que probablemente no tenga el mismo efecto que la población menor de 45 años, porque la inmunidad no es igual, lógicamente. La respuesta inmunológica, acuérdense de las vacunas en los niños. ¿Por qué? Porque la población infantil tiene el sistema inmunológico ah, activo, entonces rápidamente alcanza sus niveles de inmunoanticuerpos. En cambio, la población conforme va entrando en años, la inmunidad baja. Entonces la respuesta inmunológica a ese antígeno no va a ser probablemente en la totalidad que lo haría una niña de 8 o 10 años. Entonces, haciéndole hincapié a la paciente, pero no, eso no quiere decir que no lo haga. Puede ser que esta paciente que no tenga problemas de inmunidad pueda responder adecuadamente y fabricar sus anticuerpos y obtener la protección. Claro que sí. Por eso es que no se prohíbe, pero se le hace hincapié, los estudios no se hicieron en esa población, ¿de acuerdo? Porque no todos iban a responder o tener la misma respuesta inmunológica. ¿Ya? Listo. Ay, qué frío, Doctora, chicos, me muero de frío. otra Dime, dime, consulta. Cuando dime. hablo acerca de los anticonceptivos orales que menciona mi compañera, solamente es en específico ese que nombró usted, ¿no? No, en realidad son todos los anticonceptivos de tipo hormonal. El dietilesbiestrol ya no se usa. Eso está escrito por los libros, pero no se usa ya. Ya años que no se usaba para alcanzar una madurez placentaria, creo, y evitar el aborto o el, el parto pretérmino. Pero hoy en día ya no se usa eso. ¿De acuerdo? Ok, Doctora, doctora, gracias. otra Listo. consulta. A ver. Doctora, una pregunta. Antes de poner